Ayer estábamos de visita, hermanos. ¿Cómo se llama la comunidad? Palcoco. Palcoco, ¿no? Parece como Palcoco, ¿no? Palcoco. En vano, así, Palcoco todos. Sorprendente, hermanos. Ayer eran docenas de niños, hermanos. Muchos niños. Y solo era para niños, luego han aparecido jóvenes y los hermanos adultos. El pastor Alberto estaba predicando, con los jóvenes el pastor Kevin, los niños y los jóvenes que han ido, hermanos, ya no sabían qué hacer, estaban desesperados, ¿no? Ya estaban así como, no, ¿qué hacemos? Y los niños tenían grupos de cada uno tenía grupos de 50 niños, hermanos. Terrible, hermanos. Ayer ha sido un tiempo muy bonito. Oremos por la vida de nuestra pastora que está allá en Palcoco, se llama Lisette. Ella está, hermanos, ¿saben cómo es la realidad de Palcoco, hermanos? Palcoco está al lado de la carretera, es una pequeña iglesia que parece casita, chiquitita, ni letrero tiene de la iglesia. Se reúnen, ¿cuántos hermanitos? 2, 3, 4, 5 hermanitos a veces. La pastora con su esposo, su bebé, tienen que viajar desde acá de la ciudad a tratar de predicar allá. Todos los domingos hay una hermanita que es la única joven, dice la pastora. Y la única joven, ¿cuántos años tendrá? Pues unos 50 años, hermanos. 40, 50 años, más arriba de 45, espero. Y esa hermana tiene sus bebés, sus hijitos, y su esposo le ha prohibido ir a la iglesia, hermanos. De paso, porque su esposo no va a la iglesia, así que la pastora ha tenido que ir a visitar a su familia y rogarle a su esposo para que vaya y le deje ir a la iglesia, hermanos. Amén. ¿Cuántos de ustedes, hermanos? Tal vez hay alguien aquí. Tal vez hay alguien aquí que le ruega a su esposo o a su esposa, no, envíame por favor, quiero ir a la iglesia. Debe haber, hermanos. Como también debe haber algunos que deben estar dormidos ahí echaditos y la esposa que le debe estar hinchando, ya pues vamos a la iglesia, ¿no? A los jóvenes sobre todo. Ya vamos a la iglesia, ya es tarde. Hermanos, mientras a nosotros nos ruegan por venir, hay hermanos y hermanas que están llorando para poder asistir. Qué triste, ¿no, hermanos? ¿Qué haremos cuando el Señor nos juzgue? Bueno, Mateo 24, 13. 24, 13. Mateo 24, 13. Mateo 24, 13. Los que lo tienen digan amén. No, los que no lo tienen digan misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio. Lo leemos a la voz de tres. Una, Mateo 24, 13. Dos, y a las 3. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí agachen sus cabezas. Padre bendito, danos sabiduría, Padre Santo, y que tu palabra sea glorificada en esta mañana, y que tú, Señor, puedas ser glorificado también, Señor, mediante tu palabra. Que nos dé libertad, que nos dé, Señor, fortaleza, que nos dé sanidad, que sea la palabra que estábamos esperando, Señor. Tal vez hay alguien aquí que está buscando una respuesta, Señor, que el día de hoy tu palabra le pueda dar esa respuesta que ha estado buscando, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, redargúyenos, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. A ver, todos digan, persevera hasta el fin. Ahora, codeale al de tu lado y dile, persevera hasta el fin. Recuerdo haberles contado esta historia. ¿Cuántos han escuchado al pastor Bullón? Muy bonitas prédicas. Él es sabadista, no es dominguero como nosotros. Así que tengan cuidado con algunas de sus prédicas. No todas son hermosas. Hay algunas que, por ejemplo, para los sabadistas, hermanos, ellos creen que en la gran tribulación los que vamos a perseguir a los sabadistas somos los que asistimos domingo. Lo dice Bullón en uno de sus libros. No sé cómo será, nos va a enojar que ellos se congreguen en sábado y los vamos a ir a perseguir y los vamos a matar. Eso es, no sé, ¿qué nos harán? Pues, ¿no?
Pero lo demás, hermanos, todo, por eso la Biblia es bien sabia, ¿no? Desecha lo malo, retén lo bueno. Y tenemos que desechar algunas cosas malas. Pero quiero que escuchen esta historia, esta es de su papá. El papá de Bullón tiene 3 hermanos. Su papá era minero y él, siendo minero, trabajaba 15 días y 15 días tenía que estar con su familia, 15 días tenía que meterse ahí a la selva. Y en una de esas ocasiones, dice, que su papá encuentra algo brillando ahí en un cerro y resulta que es oro. Y encuentra un poco de oro y él dice, este lugar debe ser una mina de oro, debe haber una veta de oro aquí. Una veta de oro es así como una vena, así que va, ¿no? Todo lleno de oro. Así que él decide renunciar a su trabajo de minero de la empresa. Con su finiquito contrata personal, algunas maquinarias, adquiere el terreno y empiezan a trabajarlo. Meses y meses y meses trabajando y no encuentran nada. Se le acaba el dinero y tiene que despedir a sus trabajadores porque ya no puede pagarles. Y sus 6 trabajadores ya está solo. Así que él agarra a sus hijos chiquititos, entre ellos Bullón, y los lleva a la mina a trabajar. Ya no tiene sus herramientas, así que a plan de picotazos, hermanos, acabar la mina. Y siguen cavando y nada. Y las deudas se le empiezan a aumentar y las deudas se le empiezan a subir. Así que él tiene que vender su mina y decide vender la mina y se deshace de la mina, busca un trabajo normal como todos. Al cabo de unos meses, los que compran la mina son una empresa de Francia, si no me equivoco, y los franceses, como tenían mucha plata, compran máquinas más grandes. Y dicen, aquí debe haber oro, aquí debe haber algún mineral, así que vamos a trabajarlo. Agarran las máquinas, hermanos, y no escarban ni 1 metro, dice el periódico, porque su papá se entera por el periódico. Y ve una noticia y dice, encuentran gran veta de oro a solo 90 centímetros, hermanos. Bullón cuenta que su papá desde ese día vive amargado toda su vida. Estaba a 90 centímetros de volverse millonario. Estaba a 90 centímetros de encontrar ese gran tesoro de oro, hermanos. Solo 90 centímetros. Hoy quiero hablarles de eso. Perseverancia. Todos digan perseverancia. Perseverancia, hermanos, es no rendirse, es continuar, es seguir, es insistir. Aunque otros ya no lo hagan, tú tienes que insistir, tienes que continuar. Y el cristiano tiene que ser perseverante, hermanos. No solamente en las cosas de la fe, sino en toda la vida. Tomás Alva Edison, hermanos, todos conocen, un 21 de octubre de 1879 se ha encendido el primer foquito incandescente. Su inventor, Tomás Alva Edison. Hermanos, ¿saben cuánto ha tardado Tomás Alva Edison de hacer ese foquito? ¿Cuántas veces ha fracasado? Dicen los libros que ha fracasado más de 1000 veces. Algunos dicen 1200 veces que ha intentado hacer el experimento y nada. Otra vez nada. 10 veces nada. 100 veces nada. Hermanos, ¿cuántos de nosotros al número 200 ya hubiéramos dicho, sí, no, es imposible, ya lo dejaré nomás? Ya no se puede, mejor ahí nomás lo dejo. No, Tomás Alva Edison, hermanos, más de 1000 veces ha insistido y le decían, ¿qué se siente fracasar 1000 veces? Le han dicho. Y él decía, no, yo no he fracasado 1000 veces, decía. Yo he encontrado 1000 maneras de las formas que no se tiene que hacer un foco. He encontrado 1000 formas erradas de cómo no se tiene que hacer. Así que él se ha puesto las pilas, como diría alguien. Él se ha puesto todo en sí mismo y ha continuado, hermanos. Y gracias a él tenemos estos focos. Tenemos todos esos focos. Porque hay alguien que no se ha rendido.
¿Cuántos que quieren entrar a la universidad, intentan, reprueban una vez y luego ¿qué dicen? No, yo no estoy hecho para la medicina. Más bien voy a ser músico. Ya no, mentira, hermanos. Música es difícil es música. Yo he estudiado 3 años, ya no he podido porque es muy complicado. Abandonen, y no estoy diciendo que estudiar música sea al contrario, sino abandonen su sueño de ser músico, lo voy a poner así, que su sueño de ser músico y se dedican a otra cosa, algo que les va a dar plata. Abandonan su sueño de ser ingeniero y se dedican a otra cosa. ¿Por qué? Porque no somos perseverantes. No hemos perseverado en muchas cosas. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Solo tú vas a demostrar cuánto realmente te interesa algo. Solo lo vas a demostrar de las veces que tú intentas hacer ese algo. Si realmente te interesa ser maestro y sueñas con ser maestro, has pedido al Señor su voluntad y Dios te ha revelado que tú tienes que ser maestro y es tu llamado y le vas a dar la gloria a Dios con ser maestro. Si repruebas una vez la normal, inténtalo 2, inténtala 3, inténtala 4, hasta que ingreses. Tienes que ser perseverante, hermanos. Ahora, el cristiano tiene que ser perseverante en muchas áreas. La primera, hermanos, la primera área que tiene que ser perseverante el cristiano, creo que es en la oración. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículos 2 para adelante. El propósito de esta parábola está en el versículo 1. Dice, a unos también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo, dice, hermanos? ¿Cuándo hay que orar? ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo hay que orar? Siempre. Y dice, y no desmayar. Con la oración, hermanos, no tenemos que desmayar. Y cuenta la historia, había una ciudad, un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Y también en esa ciudad había una viuda que había perdido a su esposo y le estaban haciendo una injusticia. Y esta viuda iba donde el juez todos los días. Qué insistente esta señora, que todos los días iba a buscar al juez y decía, ya pues juez, hazme justicia. Ya pues juez, hazme justicia. Ya pues hazme justicia. Los que conocen, hermanos, del movimiento en el gobierno, en alcaldías y en todo lo demás, saben que tienen que hacer algo, seguimiento de su documentación. Me acuerdo que mi jefa nos sabe decir, ya, anda a hacer seguimiento. ¿Y qué tenías que hacer? Ibas con tu cartita, tenías que entregar a la secretaría y decía, sí, va a venir la respuesta, el jefe tantos va a responder, está bien, y te tenías que sentar ahí en la puerta. Y siempre que salía, ¿ya estará mi documento? No, todavía no está. ¿Y ya estará mi documento? Y así nosotros apresurábamos nuestros trámites, porque les cansábamos, hermanos. Y si ustedes, hermanos, ven en esta historia, la viuda está haciendo lo mismo con el juez. El juez sale un rato de su oficina, señor juez, ¿ya estará mi casito? Señora, espere pues, le he dicho, ya va a estar. El juez entraba, volvía y la viuda otra vez ahí en la puerta, señor juez, ¿ya estará mi casito? Vean el versículo 4, dice, él no quiso hacerle justicia por un tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, dice, aunque yo no temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, me valdrá que esta señora crea en Dios, me valdrá que esta señora tenga influencias, me vale a mí, pero luego dice, sin embargo, esta viuda me es bien molesta, le voy a hacer justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Hermanos, ¿qué ha hecho la viuda? Ha sido perseverante. A ver, otra vez digan perseverancia. Ha sido perseverante. Y luego Jesús dice, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no te va a hacer justicia o no va a hacer justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderles, hermanos?
Si yo estoy pidiendo a Dios, hermanos, ¿creen que Dios se va a tardar en responderme? Si este juez todos los días estaba hinchándole la viuda, el juez al final dice, ya te voy a dar. Y si yo le pido a Dios justicia, hermanos, ¿creen que Dios no me va a responder? ¿De qué ya no oras? ¿Qué has abandonado en oración? ¿Qué estabas insistiendo y estabas pidiendo y ahora ya no pides? ¿En qué te has cansado? ¿En qué te has agotado? Tal vez estabas solo a 90 centímetros. Tal vez estabas a 2 días de oración. Tal vez estabas a 1 día de ayuno, pero ya te has cansado. Tal vez estabas solo a una semanita de conseguir esa bendición, pero tú no has sido perseverante. El hermano Tato me contaba la historia de su papá. Tenemos muchos jóvenes que sus papás no vienen a la iglesia, ¿verdad? Y vienen solitos, y están ahí solitos. El hermano Tato, igual, hermanos, él venía solito y él iba solito a la iglesia, y él en toda su juventud le decía a su papá, ya pues papá, tienes que ir a la iglesia, ven. Su papá se había divorciado de su mamá, y al final su papá ha hecho su vida, se ha ido, se ha alejado, y él seguía orando. Y justo cuando él ya estaba por cansarse, él ya casado, ya con hijos, y seguía orando. Y él estaba como diciendo, creo que mi papá nunca se va a entregar a Dios, nunca se va a entregar al Señor. Y de pronto recibe una llamada y le dicen, disculpe, pero su papá se ha accidentado. Y él dice, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Dice, estamos aquí en Yungas, creo que su papá va a fallecer. Y él dice, no, ¿qué vamos a hacer así? O sea, él tenía una enfermedad y eso ya se ha complicado y estaba ahí todo mal. Y luego le llaman y dicen, vamos a hacer que su papá llegue a la ciudad. Estamos alistando una ambulancia. Y él aquí en la ciudad esperando que su papá llegue. Y la ambulancia, hermanos, ¿qué pasa? Se embarranca. No muere su papá. Aún así, sacan a su papá enfermo y lo llevan a emergencias. En emergencias, hermanos, cuando llega acá, después de haberse estado en el hospital a punto de morir, se accidenta la ambulancia, luego llega aquí a la ciudad y por fin su hijo va a hablar donde su papá y tiene solo una oportunidad para poderle hablar porque nadie puede entrar, y él solito entra y le habla, y su papá le dice, hijo, quiero aceptar al Señor, ora por mí. Su hijo empieza a arrancar en llanto y empieza a orar por él, le explica el evangelio, su papá se entrega al Señor, se despide, dice, muy bien papá, voy a venir, el doctor dice que te vas a recuperar, tranquilo, voy a volver. Su hijo sale, ni bien sale del hospital, a 3 cuadras le llaman y le dicen, su papá acaba de fallecer. Pero yo veo algo ahí. Y lo que veo, hermanos, es perseverancia de un hijo que no se ha cansado de orar. Años, hermanos. Años, y él no veía la respuesta, pero años seguía orando por su hijo. ¿Qué es lo que tú o qué es lo que estás pidiendo y ya te has cansado de orar? ¿Por quién ya no oras? Antes orabas por tu esposo, antes orabas por tu esposa, antes orabas por tus hijos, o antes orabas por tu tío, por tu tía, pero vos dices ahora, es que no vienen, creo que no va a cambiar siempre. No te canses de orar, hermanos, no te canses de orar. ¿Quién era muy perseverante en la oración? Daniel. Daniel, hermanos, era un funcionario público. Daniel, vamos a decirlo, que era como un alcalde, alguien que tenía una posición alta. Y los funcionarios públicos y los que trabajan en oficinas saben cómo es el trabajo. En la mañanita llegas, 6 de la mañana, 7 de la mañana, y tienes que salir 11 de la noche, 10 de la noche, y llegas a tu casa súper cansado, ya no tienes tiempo, apenas si oras, apenas si lees la Biblia. Pero Daniel, siendo funcionario público, no hacía eso. Daniel, todos los días, él era perseverante en la oración. ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces. Él, con todas sus ocupaciones, decía 3 veces al Señor. Decía, media reunión, decía, lo siento, tengo que salirme, voy a volver. Y se iba a su cuarto, abría las ventanas, se arrodillaba y empezaba a hablar con papá. Colocan un anuncio y dicen, todos aquellos que oren van a ser metidos a la fosa de los leones. ¡Hala! Ahora ya no tenemos fosa de leones, ¿no? Ahora ya nos amenazan de otra manera, descuento, ¿no?
Aquellos que no están a la hora, aquellos que no trabajan domingo, descuento, vas a perder el contrato. Pero Daniel no. A pesar de eso, hermanos, Daniel se encerraba y otra vez oraba. Los envidiosos lo agarran, lo acusan. El rey ha tenido que agarrarlo, lo mete a la fosa de los leones. Y ahí se ve, hermanos, el poder de la perseverancia en la oración. ¿Le hace algo los leones, hermanos? Nada. Le hace algo, le tocan, le muerden, le lamen, hermanos, a lo máximo tal vez le han lamido. Estaba jugando los leoncitos con Daniel. Daniel, Michi, ¿no? Todo. Pero gracias a qué? A la perseverancia en qué, hermanos? En la oración. El pastor Félix Vargas alguna vez me contaba esto, que él ha venido acá, me contaron, ¿no? Pastor Félix Vargas, él no es su nombre real, Félix Vargas, que yo sepa, ¿no? ¿Por qué? Porque él era un brazo derecho de uno de los narcotraficantes más conocidos de Sudamérica. Él era, hermanos, pero él ha sido entrenado en los Mozart de Egipto, estaba en el ejército, ha sido entrenado por todos y era un narcotraficante famosísimo, y él se convierte al Señor, y enseguida les digo cómo se convierte. Pero él me contaba esta historia, que él estaba ahí con su auto después de una campaña y luego ve a una hermanita de la iglesia, así bien, así ancianita, pero viendo así de todos lados, bien apresurada. Y el pastor se detiene a su lado y dice: hermana, está muy apurada, yo le llevo, ¿a dónde tiene que ir? Sí, por favor, llévame, tengo una cita, le dice. Y el pastor Félix lo ve y dice: una cita, hermana, usted a esta edad, así. ¿Con quién, hermana?, le dice. Y ya se sube al auto, ¿no? Y está conduciendo. ¿A dónde tienes que ir? No, es que tengo que llegar sí o sí a las 8 de la noche, sí o sí, le dice. Ya debe ser muy importante tu cita. ¿Quién es, pues, hermana? Dime, le dice. Sí, le dice. Desde el día que me he convertido, todos los días a las 8 en punto tengo una cita con Cristo en mi casa. Y la señora todos los días a las 8 en punto tenía que llegar a su casa para reunirse con Jesús. Y ella era tan perseverante, hermanos, que se volvía mal si no llegaba a las 8 en punto a su casa para poder orar. ¿Cuántos de nosotros hemos abandonado la oración y hemos hecho una promesa en principios de año? Voy a orar todos los días, voy a leer la Biblia, voy a hacer aquello. Y te ha durado un día, 2 días, 3 días, 4 días, y luego lo has abandonado una semana, 2 semanas. ¿Cómo esperas recibir esa bendición que estás buscando si no eres perseverante? A la esposa del pastor Félix, antes de ser pastor, le llamaban la loca de la iglesia, allá en Cali, Colombia. ¿Por qué le llamaban la loca de la iglesia? Porque ella era la única que asistía a la iglesia. Y ella se sentaba adelante, con su hermano Jaime, adelante. Y ella reservaba un asiento, siempre, toda su vida. Y cuando alguien quería sentarse en ese asiento, ella decía: no, está ocupado. Dice: ¿está ocupado? ¿Para quién? Para mi esposo. Y los hermanos decían: ya seguro va a llegar su esposo. Primer domingo no llegaba, segundo domingo no llegaba, primera semana no llegaba, 2 semanas no llegaba, 1 mes no ha llegado, 2 meses no ha llegado, 1 año no ha llegado, 2 años no ha llegado, 3 años no ha llegado, y todos ya se preguntaban: ¿estará casada la hermana? 4 años, 5 años, 6 años, hermanos. Y después de 10 años, hermanos, recién su esposo ha venido a sentarse a su lado, pero esa mujer ha sido tan perseverante que ha reservado un lugar para su esposo todos los domingos. Y nosotros, hermanos, Dios no nos responde en 2 semanas y decimos: no, Dios no debe querer, me canso, ya no voy a orar. Mi papá no quiere venir. ¿Cuánto has orado? 1 año, 1 mes. Hermanos, sean perseverantes, amén. Algo también que tenemos que ser perseverantes es en el estudio de la Biblia. Deuteronomio 6:4, hermanos. Deuteronomio 6:4. En sí leeremos el verso 7 más bien. Deuteronomio 6:7. El 6:4, todo es Shema. Pero quiero que lean esto, hermanos. El 6 y el 7.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Quiero que escuchen todos los que son papás y los que van a ser papás y los papacitos más. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tú. Todas las palabras de Dios, ¿dónde tienen que estar? En mí. No me va a servir de nada si está aquí, si no está aquí. Hay algunos que pueden repetir 1000 versículos, hermanos, pero nunca ha llegado a su corazón, nunca lo cumplen, nunca lo obedecen. Hay hermanos que te pueden repetir desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo el orden de la vida, de la Biblia, te pueden repetir 1000 versículos, pero jamás los obedecen, porque no ha llegado al corazón. Estas palabras tienen que estar sobre tu corazón. Y vean el versículo 7. Y si ustedes, hermanos, no obedecen esto, este es su problema. ¿Qué dice? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿en dónde? Dice, hermanos. ¿En dónde? ¿Dónde tienes que hablar entonces la palabra de Dios a tus hijos? Levanten la mano los que han tenido culto familiar esta semana. Uno. Y andando por donde dice, hermanos, por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las vas a atar como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las vas a escribir en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, si no estoy obedeciendo esto, ¿cómo quiero que mi hijo cuando crezca no se aparte del Señor? Si no estoy obedeciendo esto, ¿cómo quiero que mi hijo tarde o temprano tenga ese encuentro con Dios? Hermanos, la salvación no es por herencia. Dios no tiene nietos. Dios no tiene como, ay, tú eres mi hijo, ay, tu hijito es mi nieto, qué bonito, harto le amo. Hermanos, no hay nietos para Dios. O eres hijo o no eres hijo. Y te cuento que tus hijos no son hijos de Dios hasta que ellos no tengan un encuentro con Cristo. Ayer estaba pasando. ¿Cómo es Dios, hermanos? Dios es muy, muy misericordioso, es muy bueno. Estaba orando diciendo, Señor, dirige mis pasos, ¿no? Y me llaman la líder nacional de Compassion, si no me equivoco, es Eli, y me dice, hazme un gran favor, me dice. Y yo, ¿cuál favor? De Bolivia estamos buscando 3 personas que se haga cargo para poder organizar eventos para los hijos de pastores. Ese rato he sentido así otro frito, hermanos, en mi corazón, porque hace años yo tengo proyectos para los hijos de pastores que no se han podido ejecutar porque no hay gente que se pueda responsabilizar y todo. Y están ahí guardados mis proyectos. Y ese ratito era como, ¿por qué te voy a pedir un favor? O sea, esto no es un favor, es un privilegio para mí. Me ha dicho, sí, el día sábado tienes una capacitación y en la mañana teníamos una capacitación con la región sobre los hijos de los pastores. ¿Y cuál era el punto central, hermanos? Que los hijos de los pastores, muchos hijos de los pastores, en su adolescencia abandonan la iglesia. En su adolescencia abandonan la fe. ¿Por qué? Porque sus papás han tenido un encuentro con Dios, sus papás han tenido un encuentro con el Señor, pero ellos nunca han tenido un encuentro. Los llevaban a la iglesia, les hacían sentar, les hacían escuchar la palabra, hermanos, pero eso no tiene y no es suficiente. ¿De quién es la tarea de educar bíblicamente a sus hijos? ¿Del maestro de escuela dominical? ¿Del pastor Adam y Caravanas? Hermanos, les cuento que no. Es tarea de todos los papás y desde ya los jóvenes que van a ser papás algún día. Es tu tarea discipular a tus hijos, es tu tarea sentarte con ellos y empezar a leer la palabra de Dios, a leer la escritura. Yo, hermanos, los que quieran, yo en la oficina ya tengo el proyectito hace tiempo ya de padres de familia. Aquellos que quieran cuántos versículos tienen que mostrarte tus hijos, a qué edad, yo ya los he escrito con qué historias les tienes que contar. Vienen, me piden, yo les doy, pero enséñenles a sus hijos. Es tarea de los papás. ¿Cuál es la intención de las casas de paz? Tenemos una casa de paz. Tenemos una casa de paz. ¿Cuál es? Que el papá de la casa de paz empiece a enseñar Biblia a su familia. Hermanos, si no quieren obedecer a Dios, se van a encontrar con Dios. ¿Cuántos papás hoy y cuántos papás me toca hablarles
y consolarles, porque ahora sus hijos en su juventud, en su ya madurez, entre comillas, ya no quieren saber nada de la iglesia, se alejan, se apartan. ¿Y dónde ha comenzado eso, hermanos? Pero pastor, yo le llevaba a la iglesia. ¿Dónde dice la Biblia, hermanos, que solo le tienes que llevar a la iglesia a tu hijo? ¿Dónde dice la escritura? ¿En qué pasaje de la Biblia ha fundamentado que la tarea de educar a tus hijos es del maestro de escuela dominical? Y eso, hermanos, si el maestro de escuela dominical ama al Señor y le enseñe Biblia y le haga memorizar versículos. En algunas iglesias lo máximo que les enseñan es dibujar este dibujito y pintar. Y vamos a cantar una cancioncita. Hermanos, agradezcamos a Dios y estemos muy agradecidos con Dios porque tenemos hermanos y líderes que aman al Señor, que se han visto esta mañana cómo les han hecho repetir su profesión de fe, les han hecho repetir, hermanos, todo lo que están aprendiendo de Dios, en que creen. Hermanos, eso es hermoso, eso es bello, pero tristemente esa tarea era de los papás. ¿En qué parte de la Biblia estaré fundamentando aquello? Entonces, los padres deberíamos ser, hermanos, sobre todo los varones, y esto no es por machista, sino es por función. Porque la Biblia dice que el varón que es la cabeza del hogar. El varón que es la cabeza del hogar. Si el pastor estuviese casado, su primer ministerio antes que la iglesia sería mi familia. Y yo les comentaba cómo yo admiro mucho a mi hermano y creo que alguna vez les he contado, mi hermano está en alguna reunión y dice, hermanos, lo siento, me estoy yendo. Dice, ¿por qué, pastor? Es que tengo que ir a ver un partido de fútbol. ¿Cómo, pastor? Es de mi hijo. Porque él ha entendido, hermanos, que la primera responsabilidad de ti como padre no es tu trabajo y darle solo un pan. Tu primera responsabilidad es prepararlo para la eternidad, para prepararlo para que se encuentre con Dios. ¿De qué va a servir? De que él tenga una profesión, de qué va a servir de que él sea reconocido, tenga casa, tenga auto y al final al infierno. ¿De qué me va a servir haber trabajado tanto, matándome y perdiéndome toda su infancia, toda su adolescencia y al final él va a estar perdido? Y algunos papás agradezcan a Dios por la misericordia y la gracia del Padre, que tú no te has ocupado de tu hijo en su educación, pero hoy está firme en la fe. Tienes que ser muy agradecido con Dios y seguir sirviéndole a Dios. Hermanos, una vez más les exhorto, es tarea de los papás, de los varones, discipular no solamente a sus hijos, sino también a su esposa. No sé cuántos esposos discipulan a sus esposas. Porque al momento que yo los estoy exhortando en esto, yo me estoy exhortando a mí mismo, hermanos. Y yo recibo más condenación porque yo les estoy diciendo que hice la palabra de Dios y si yo no lo cumplo, doblemente condenación, como dicen Romanos. Esposos, vayan al banco de la fe y sean perseverantes en el estudio de la palabra para que tú puedas liderar tu familia. Hay algunos esposos que dicen, mira, aquí dice la Biblia que te tienes que sujetar a mí, ¿no? Así que tienes que ser sujeto. Es más, Timoteo dice que la mujer ni habla en la iglesia. ¿Qué estás hablando, no? Hermanos, no sé, pero yo me estoy lavando las manos ahorita, hermanos. O sea, ustedes ya saben, hoy ya saben que ustedes tienen que educar a sus hijos en la palabra de Dios. Ya saben que ustedes tienen que leer la escritura y sentarse en el desayuno y decirle, hijos, voy a leerles un versículo. Antes hacíamos mucho énfasis en esto, hermanos, por lo menos deberíamos comer una vez al día juntos. ¿De qué ha servido la pandemia? ¿De qué ha servido, hermanos, todo lo que hemos atravesado? ¿De qué ha servido? Si hoy ni siquiera puedo comer junto con mi familia, si hoy no puedo sentarme con todos mis hijos y sentarme y leerles un versículo y decirles oraremos juntos un momento por lo menos. ¿De qué ha servido todo? ¿Para qué todo lo demás, hermanos? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final va a perder su alma? Los hijos menores, algunos tienen gran resentimiento a los papás. Yo lo hablo por mí, en un tiempo yo tenía mucho resentimiento a mis papás. ¿Por qué? Porque como sea con los hijos mayores, como estaban experimentando, porque los hijos mayores, ¿qué son? Experimento, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabían ser papás absolutamente nada, entonces prueba y error, ¿no? Vamos a ver cuánto aguanta en el agua. ¿Ya? No, bueno, yo sería así, ¿no?
a ver si cae paradito. Ya. No. Ya. Los hijos mayores son experimentos, ¿no? Pero algo pasaba que los hijos, por lo menos en mi casa, hermanos, mi mamá, mi hermana, mi hermano, cuando estaban grandes, comíamos todos juntos. De pronto mi hermana se entra a la universidad, mi hermano entra a la universidad, mi mamá ya se mete más a su trabajo, a mi papá del trabajo, y yo como hijo menor, hermanos, yo llegaba a la casa y era como, calentate, o me lo dejaba envuelto. Entonces, si yo no llegaba a mi casa, no se enteraban. Y a veces no llegaba. Llegaba antes que ellos vuelvan a las 6 de la tarde. Agarraba la comida, lo botaba para que no se den cuenta que no he comido. Y algunos hijos menores tienen ese resentimiento diciendo, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi mamá? ¿Por qué no está conmigo? Hermanos, es más importante la familia que cualquier otra cosa. Es más, la escritura dice, más vale, dice, un puñadito de comida, pero con una familia que se ama, unida, que 2 puños llenos y repletos, rebalsando con una familia desunida y ni siquiera se hablan. Se los he dicho tantas veces, hermanos, que muchos papás se matan trabajando para dejarles una gran herencia a sus hijos. ¡Ay! Les deja la herencia. Pero nunca ha pasado tiempo con el heredero. Cuando muere el papá, ¿qué pasa? Los hijos se empiezan a pelear, se meten a la cárcel, se denuncian, algunos hasta se matan, hermanos, por la herencia. ¿Por qué? Porque el padre les ha dejado una casa, pero nunca les ha dejado un hogar. No es lo mismo casa y hogar. No es lo mismo, hermanos, tener bienes que tener el bien de tener una familia. Así que, hermanos, hoy cambien de corazón, cambien de actitud y empiecen a estudiar la palabra de Dios y empiecen a educar a sus hijos. Si hay un recuerdo bello que tengo de mi mamá, y eso nunca me voy a olvidar, que cuando yo era chiquitito, mi hermano también estaba en el colegio, nos iba a recoger al colegio. Estábamos nosotros en el colegio privado, Don Bosco el Prado. Y no teníamos plata, así que estábamos en convenio, nosotros estábamos como coladitos y nos ayudaban con dinero. Porque mi mamá antes, y vean eso, la perseverancia de la oración, antes de ni siquiera ser convertida cristiana, y Dios ya le escuchaba a mi mamá. Mi mamá iba a recoger basura en carretilla de las tiendas y nosotros encima de la carretilla, y ella cargaba todas las noches y en las noches y en las tardes cuando estaba cargando su basurita, porque de ahí escogíamos hasta para comer, de ahí escogíamos para el chancho, de ahí escogíamos para el perro. Cargaba, veía el colegio y decía, Señor, quiero que mis hijos estudien aquí. Sin plata, sin dinero, sin nada, comiendo de la basura y estudiando en uno de los mejores colegios de ese entonces en la ciudad de La Paz. Y nos ha metido, y estábamos ahí. Y mi mamá nos recordaba eso, tienen que estudiar, no es en vano el esfuerzo, tienen que hacer. Y entonces nos iba a recoger, no teníamos plata, pero el pasaje panzón costaba 50 centavos, y como no teníamos dinero, mi mamá decía, ¿quieren ir en auto o quieren ir a pie y nos compramos un helado? Entonces preferíamos ir a pie, ¿no? Un helado. Y mi mamá aprovechaba ahí. Compraban nuestros helados, nos daban nuestro heladito, nosotros caminando así guaguitas, chiquititas, agarraditos de la mano todos. Y decía, ya, ahora sí, 2, 3. 1 por 1, 1, 1 por 2, 2. Cuando llegábamos a la casa, 9 por 9, 58. ¿Qué cosa? ¿No? Todo el camino me llevaba haciéndome repetir versos, la tabla de multiplicar. ¿Qué creen que hay en mi corazón, hermanos? ¿Qué creen que va a recordar siempre de mi mamá? Los tiempos que me daban. Yo tal vez ni siquiera me acuerdo, hermanos, la ropa que me ha comprado hace 5 años. No me acuerdo. No me acuerdo ni siquiera, hermanos, de muchas cosas que he tenido físicas, pero sí me acuerdo del tiempo que ella ha pasado conmigo. Y así como ella me hacía repetir, hermanos, en el camino la tabla de multiplicar, porque estoy seguro que si mi mamá hubiera conocido a Cristo, no hubiera estado repitiendo la tabla de multiplicar. Hubiera estado repitiendo, como de tal manera amó Dios este mundo, ha dado su Hijo. Porque de eso se trata, hermanos, la vida cristiana. Se trata de la familia. Se trata de que tú te preparas para ver al Señor el día que Él venga. Se trata de que tú le prepares a tus hijos para ver el día que venga. Si eres mamá y tu esposo no, por alguna razón no está contigo, o se han separado o ha fallecido, y tú tienes que cuidar a tus hijos sola y te ha tocado hacer esto, tienes que entender que Dios te está poniendo como cabeza de tu familia, y antes que todo tienes que darles palabra a tus hijos. ¿Qué le voy a dar si no tengo nada?
¿Qué le voy a enseñar si no sé nada? Pastor, por eso vengo a la iglesia. Sí, pero por eso tienes que leer la Biblia. Por eso tienes que leer la Escritura. No hay una madre que haya nacido, hermanos. Nadie va a ser una buena madre por simple naturaleza. Nadie. Las buenas madres nacen, hermanos, del estudio concienzudo de la palabra de Dios. Los buenos padres nacen del estudio serio de la palabra de Dios. Así que chicas, cuando escogen un chico para poder ser su esposo, y chicos, cuando escojan una chica para que pueda ser tu esposa, procura de que tu esposo y de tu esposa conozca la palabra de Dios, porque no hay otra seguridad ni garantía. Amén, hermanos. En el Salmo capítulo 1, versículo 2, está hablando de la bienaventuranza al hombre que no anduvo en consejos. Está diciendo, bienaventurado el hombre que no tiene mala influencia. Eso está diciendo el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Saben qué está diciendo así? Qué feliz de aquella persona que no tiene malos amigos. ¿Con quién estaba hablando estos días? No me acuerdo. Pero estaba hablando con un jovencito. Ya me acuerdo con quién. No puedo mencionar su nombre, tampoco es de acá de la congre. Y este jovencito me decía, estoy dejando de tomar paz, me dice. Yo, oye, qué bueno, qué bien. Sí, es que me has arreglado con una cristiana, me dice. De algo te tenía que servir. ¿Y cómo lo estás dejando? Y él me dice esto: estoy dejando a mis amigos, porque con ellos todo el tiempo nos íbamos a tomar. Y si me hablan es para ir a tomar. Y si me hablan es para ir a fiestas. Y si me hablan es para ir a la disco en la noche. Por eso dice aquí, hermanos, bienaventurado el joven que no tiene amigos que le lleven a malos lugares. Bienaventurada la señorita que no tiene amigas malas que le llevan a malos lugares. Es que son mis amigos y me importa. Si fuera tu amiga, le importaría que tú no le falles a Dios y no le falles a tu madre, no le falles a tu padre, no le falles a quien te ha dado la vida, y que tengas un futuro y que te ayude a crecer y que seas bueno. Los buenos amigos te llevan por buenos caminos, y los malos amigos solo te llaman para un rato perderse ellos en sus drogas, en el alcohol y en otras cosas más. Así que aprendan a escoger buenos amigos. Y si tienes un amigo que te está llevando por malos caminos, en el nombre de Jesús abandónalo. En el nombre de Jesús apártate. En el nombre de Jesús que te importe más tu salvación. No te vayas al infierno con ellos. No te vayas a la condenación eterna con ellos. Entonces, pastor, ¿qué hago? Apártate de ellos. Ya no les hablo por un tiempo, porque tú vas a ser la luz que necesitan ellos. Pero por ahora tú no eres influencia. Ellos son influencia para ti. Ellos te están cargando, ellos te están llevando, ellos te están influenciando. Qué triste, sí, qué triste, porque nosotros deberíamos ser luz para ellos. Nosotros deberíamos hacerles que cambien. Nosotros deberíamos hacer que ellos se acerquen a Dios. Nosotros deberíamos hacer que ellos se congreguen. Nosotros deberíamos hacer aquello, pero qué triste. Entonces, apártate. Bienaventurado aquellos que no tienen malos amigos. Y versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. ¿Cuándo? ¿Qué es ser bienaventurado, hermanos? ¿Qué es ser bienaventurado? Súper dichoso, re feliz, re contento. Solo aquellos que meditan en la palabra de Dios, hermanos, van a encontrar un gozo que no se imaginan, van a encontrar una paz que no se imaginan. Cuando tú eres perseverante en el estudio de la palabra de Dios, yo estaba abandonando el estudio y luego empezó a leer otra vez y empiezo a leer y me doy cuenta que soy tan ignorante en la palabra de Dios, y que cada vez que voy a la escritura me siento que no sé nada, y empiezo a estudiarla, empiezo a leerla y parece que lo estoy leyendo desde cero otra vez, y Dios se me empieza a revelar en su palabra, y empiezo a tener más
más fuerza, empiezo a tener más gozo, empiezo a tener más tranquilidad, empiezo a tener más control, empiezo a tener más esperanza, empiezo a tener más, hermanos, de su presencia. ¿Por qué? Porque la perseverancia te va a dar eso. Se llama disciplina. Y hermanos, somos indisciplinados. Yo recuerdo a mi mamá rogarle a mi mamá, porque yo sabía que yo era bien indisciplinado. Yo le decía a mi mamá: mami, quiero ir al cuartel, porque necesito que alguien me agarre y a golpes me haga despertarme bien, y que hacer las cosas a la hora, hermanos. Muchos de aquí, a pesar de haber ido al cuartel, hermanos, no tienen disciplina en las cosas del Señor. A pesar de haber ido al cuartel, no tienen disciplina en las cosas del Padre. Y tus hijos necesitan disciplina. Dios dice: el padre que ama a sus hijos, ¿qué hace, hermanos? Padres que no quieren agarrar el chicote para sus hijos, odias a tu hijo, lo aborreces, lo ves como sea, se está portando mal, hace lo que sea en el culto, le vale 3 pepinos del Señor, ni siquiera trae Biblia, ni hace nada, y tú feliz, no le dices nada. Así como el papá de ese sacerdote que tenía sus 2 hijos, y su papá le dice feliz, así, no pasa nada. Y al final Dios ha tenido que matar a sus hijos y matarlo a él. Si papás aman a sus hijos, disciplínenlos para que tengan disciplina. Enséñenles para que ellos aprendan. Y si se tienen que sentar a tu lado hasta que se salgan y hasta que se casen, que se sienten a tu lado, pero que aprendan la palabra de Dios. Porque al final, hermanos, ellos necesitan ese encuentro con Dios, y ustedes tienen que ser ese puente. Disciplina. Yo no tengo ganas de orar, yo no tengo ganas de leer la Biblia, igual que ustedes. Yo no soy absolutamente diferente a ustedes. Yo no es que cada mañana me despierto y empiezo a flotar en la escritura. 8 horas estudiando la Biblia y me estoy todo el tiempo divertido, hermano. No tengo ganas ni siquiera de orar. Pero tengo que orar porque eso me hace bien. Hay muchas cosas que nunca han tenido ganas de hacer. ¿Qué niño nace con esas ganas? Y no sé, tal vez haya, ¿no? Me voy a cepillar los dientes porque me gusta cepillarme. Voy a tender mi cama porque qué bonito es tender mi cama, ¿no? Hermanos, vas a pelear para que coloquen sus juguetes en su lugar, que se cepillen, que se peinen, que se laven. Hay niños que ni se lavarían en toda su vida, hermanos. Y si por ellos dependiera, tendrían una capa de suciedad en vez de ropa. Y se revolcarían en el barro, pero tienen que bañarse porque eso les hace bien. No tienen ganas de bañarse, pero tienes que bañarlos. No tienes ganas de leer la Biblia, pero tienes que ser perseverante en la lectura. Tienes que ser perseverante en la oración. Tienes que ser perseverante en el ayuno. Tienes que ser perseverante en las buenas obras. Tienes que ser perseverante en congregarte. Estoy seguro, hermanos, que si de aquí alguien te ofrecería un trabajo donde vas a ganar 10,000 bolivianos o 14,000 bolivianos, pero tienes que entrar a las 6 de la mañana, ¿vas a rechazar el trabajo? ¿Vas a llegar tarde al trabajo? No vas a llegar tarde al trabajo, vas a llegar puntual, porque son 14,000 bolivianos, pastor. Es un buen trabajo. ¿Cuánto valoras el dinero y cuánto valoras a tu Dios? Que tu Señor te pide tan solo un día de la semana para que tú le puedas consagrar a Él, para que puedas descansar, para que le puedas alabar, y vienes a la hora que te da la gana. Ni Biblia traes. Y si vienes, te sientas y estás con otras cosas en tu cabeza, no eres perseverante. No eres perseverante. Yo no sé si estás a 90 centímetros de tu bendición. Yo no sé si estás a solo 2 días de oración, a 3 días de oración, a 1 día de ayuno. Pero no te canses. No te canses de hacer el bien, dice la Escritura, hermanos. Eso está en Gálatas 6. Ese verso voy a leer. Gálatas 6. Hay algunos hermanos que se han cansado, ¿no? Ya no son perseverantes. Te cansas, ya no quieres hacerlo. Ya no quieres enseñar, ya no quieres predicar, ya no quieres ayudar a los pobres, ya no quieres liderar. ¿Por qué? Porque los demás no lo hacen.
y te cansa y te frustra. No, hermanos, no. De mí mi gran motivación es hablar con pastores jóvenes. Y por lo menos a la semana, hermanos, yo hablo con 1, 2, 3 pastores jóvenes. Y en su mayoría es, yo no puedo. A mí me amo hablar con ellos, porque ellos me muestran la realidad de la iglesia. Aquí tenemos tantos líderes, tenemos tantos pastores, tenemos tantos hermanos. ¿Qué hay de nuestra pastora Liz, hermanos? Ahorita está allá, no tiene ni siquiera otro maestro que le ayude, está su esposo con su bebé, ella, una hermanita ancianita, mayorcita. Y ahora estoy seguro que hoy han venido hartos niños, porque ayer había más de 200 niños. Con que solo haya venido 1 de cada 10, hermanos, ya son 20 niños. ¿Qué va a hacer? Hay algunos que han dicho, sí, voy a ser misionero, y dejan de perseverar. Gálatas 6, 9 dice, hermanos, no nos cansemos pues, dice, de hacer bien. ¿De qué no te tienes que cansar? Porque a su tiempo, ¿qué va a pasar? Si no, desmayamos. No se cansen, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, porque si no nos cansamos de hacer el bien, hermanos, en su tiempo vamos a cegar. Y hoy la iglesia está sembrando en otras iglesias, está sembrando en otras vidas, está sembrando en los pobres, está sembrando en los que no tienen, y tenemos que seguir sembrando, porque a su tiempo, hermanos, vamos a cegar. MNI, hermanos, este año se ha ocupado de ayudar a tantos pobres. Y si la iglesia está creciendo, hermanos, les aseguro que podría haber crecido y puede crecer mucho más si le dedicamos más a los pobres. Porque aquí dice, hermanos, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cegar. Versículo 10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a quienes, a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Esta mañana, ¿de qué hemos hablado, hermanos? De misericordia, ¿verdad? Y hablábamos de cómo, y leíamos un texto, hermanos, esta mañana escuchen el sermón de esta mañana. Ha sido un sermón muy hermoso sobre tener misericordia. Leíamos un versículo de ahí, si no me equivoco, en 1 Juan, que decía, si tú tienes bienes de este mundo, 1 Juan capítulo 3, si tú tienes bienes de este mundo y cierras tu corazón al necesitado, y ahí pregunta Juan, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? Y algunos hermanos antes ayudaban, antes llevaban su arrocito, su fideo. La siguiente semana es segunda, no. Dentro de 2 semanas vamos a traer la canasta. Pero si quieren, hermanos, pueden traer ustedes toda su canasta, su fideíto, su azúcar. Siempre, hermanos, siempre está por allá la canasta. Y dejen ahí su canastita, porque eso es para los pobres, los necesitados. Y ahí en 1 Juan capítulo 3, lo leeremos, ¿no? ¿Dónde estás? 19 debe estar. Amados, dice, ¿dónde está? 16, 3:16. En esto hemos conocido el amor en que puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y lean bien lo que dice el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo, hermanos, ¿cuántos tienen casa? Digan amén. ¿Cuántos tienen auto? Digan amén. ¿Cuántos tienen ropa? Digan amén. Eso sí, todos, ¿no? Creo, ¿no? A ver. Todos tienen ropa. Todos tienen ropa. Eso es un bien de este mundo. Esto es un bien de este mundo. Y se me ha quedado ese versículo que estudiábamos, ¿no? De las riquezas injustas. Y ahora ya lo he entendido bien. Y decía, ganen almas por medio de las riquezas injustas. Tienes bienes de este mundo, dice, todos aquellos que tienen bienes de este mundo, versículo 17, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo puedo decir que yo amo a Dios y que Dios me ama? Yo tengo esa pasión por Dios. Si tengo tantos sacos y tengo un hermanito que no tiene sacos. Tengo pastores en el área rural que no tienen ni siquiera una chamarra. Tengo hermanos que ni siquiera tienen una pollera, hermanos, ahí en su casa. Y tú con tus 20 kepis de ropa ahí.
todo amontonados, comidos por polilla. Hermanos, eso te va a juzgar tremendamente. Y algunos guardando su ropa, ¿no? Ay, este pantalón me gustaba. Cuando baje de peso me voy a volver a poner. Es palabra profética, hermanos. No vas a bajar de peso. Y ese pantalón se va a empolillar y se va a estar ahí guardado. Y sabes, ese pantalón va a ser causa de justicia, causa de juicio para ti. Porque había un hermanito que no tenía nada y has dejado de ayudar. Has dejado de dar. Conozco hermanos que siempre paran, hay alguien que toca la ventanita y siempre le da su dinerito. Pam, toma, toma, toma. Habemos otros que antes hacíamos eso, pero ahora alguien está ahí en el auto y nos hacemos a los que vemos otro lado, ¿no? O la clásica de cuando nos subíamos al micro y subía una señora mayor y para no dar lugar, ¿qué hacías? Te hacías al dormido. Y veías ahí para ver si la señora está así, que alguien le dé asiento. Y ahora es lo mismo con los pobres. Viene un venezolano y en vez de ayudarle al venezolano, el que está pintando, más bien renegamos. Estos como hacen trancadera y todo, y empiezo a renegar. Cuando la palabra de Dios dice, tú que estás en auto, tú que tienes un auto, tal vez hasta modelo, y tienes 3 comidas al día, y algunos hasta 6 comidas al día tenemos, ¿no? Yo como hasta las 3 de la mañana. Por si acaso, por si las dudas, tal vez mis células tienen hambre, ¿no? Y tienes tantas comidas y ves a veces, en vez de ayudarle, reniegas. Cierras, ¿qué? Tu corazón. ¿Ves a alguien está pidiendo? En vez de ayudarle, ¿qué dices? Ay, no, este podría trabajar, podría hacer, no le voy a dar. Hermanos, otra vez se los voy a leer, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, él se pregunta, ¿cómo mora el amor de Dios en ti? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no ayudas a los que no tienen? Ya, si no les vas a dar dinero, entonces compra pan y siempre en tu auto ten pancito. Y si alguien te pide, no tengo dinero, pero tengo pancito. Y si pastor me vota porque me saben votar, es por eso yo ya no doy, porque me votan. Es tu excusa. Y si te votan, más feliz para ti, porque estás cumpliendo lo que el Señor te está pidiendo. Y si te votan, vos dices, amén, Señor, me están votando. Pero si no les das nada, ¿y cuál es el problema? Que tú en ese pobrecito no ves a tu hijo, no ves al Hijo de Dios. Cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Cuando estaba en la cárcel me has visitado, y cuando estaba en el hospital has venido por mí. Esta mañana yo les decía, hermanos, ¿cuántos, si yo me accidento hoy, cuántos me visitarían en el hospital? La mayoría. Yo estoy seguro, hermanos, que habría una fila, ¿no?, de visitas. ¿Y a quién siempre es este, pues? Que le visitan. Ya no hay visitas. Y media iglesia afuera esperando. Y si Jesús estuviese en la cárcel, o si Jesús estuviese en el hospital, ¿cuántos irían? Escucha, todos nosotros, no, hermanos, si no quiero ir a ver a Jesús, porque Jesús debe estar en el hospital. ¿Saben cuál es el problema? ¿Por qué he dejado de ayudar a los pobres? He dejado de ser perseverante en darles para su necesidad, que no veo a Cristo en ellos. Pero Cristo decía, si tú le das a este pobre, me lo estás dando a mí. Si tú vas a visitar a este enfermo, me estás visitando a mí. Si tú vas a la cárcel, me estás viniendo a ver a mí. El pastor Fabián Liendo, él cuenta con lágrimas esta historia de cuando él estaba en su auto. De pronto baja la ventana y un niñito pidiendo limosna. Él en ese instante ve al niño y ve cómo su carita se transforma en la cara de su hijo, de la misma edad. Le entra un frío en su cuerpo. El nudito de sus lágrimas se le queda aquí. Rápido saca su billetera, saca el billete más grande que tiene y se lo da y dice, toma, hijito. Conduce un poco y tiene que estacionar para llorar y quebrarse en llanto, hermanos, y está llorando todo, porque él dice, mi hijo podría estar así, mi hijo podría estar pidiendo limosna.
Yo cuando veo una cholita que está pidiendo limosna, yo no puedo evitar de ver a mi mamá. Yo no puedo evitar ver a esa mujer que estaba tocando puerta por puerta, pidiendo una marraqueta porque uno de sus hijos se ha antojado y no tenía ni siquiera un centavo para comprar esa marraqueta. No puedo evitar de ver a mi familia en una cholita. Pero Cristo dice, tiene que ser mucho más, porque como me amas a mí, como me amas más que a tu madre, como me amas más que a tus hijos, como me amas más que a tu esposa, más que a tu esposo, ¿sabes qué deberías hacer? Cuando veas un pobre, deberías verme a mí y sentir ese dolor. Porque a los de su izquierda, a los cabritos, les dice, apártense de mí, malditos. Porque cuando estaba en la cárcel nunca me has visitado. Cuando estaba en el hospital nunca has venido a mí. Cuando estaba enfermo, ¿cuándo me has traído una pastilla? Cuando tenía hambre, tú me ignorabas. Cuando tenía frío, te pasabas de largo. Maldito, apártate de mí. Entonces la iglesia, hermanos, tiene que ser perseverante en la ayuda a los necesitados y a los pobres. Y no solo la iglesia, tienes que ser tú perseverante. Antes, hermanos, todo el dinero era para la construcción. Ahora, hermanos, el 50% de los ayunos ya es para los pobres. Debería ser el 100%. Debería ser el 100%. Ahorita, ¿cuántos hermanos están en la cocina y no están escuchando esta palabra? ¿Cuántos hermanos todos los domingos están encerrados en la cocina trabajando para qué? Tener un templo. Para construcción. Hasta eso deberíamos invertirlo en los pobres y necesitados, porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios, no es mi voluntad, porque para eso el Señor ha venido. Entonces, sé perseverante, mas el que persevera hasta el fin, este va a ser el que persevera hasta el fin, hasta terminar, hasta que el Señor nos llame su presencia, hasta que ya no tengas fuerza, hasta que estés en tu cama. Y así como nuestra hermana cuando estaba enferma de COVID, sus últimas palabras eran aleluya, amén. Hasta ese día, hermanos, pónganse de pie y vamos a decirle al Señor que nos dé esa fortaleza para poder ser perseverantes, hermanos. Y no se cansen de hacer el bien, no se cansen de ayudar a los necesitados. ¿Saben por qué? Porque nuestro Señor nunca se ha cansado. No se ha cansado de ser obediente, no se ha cansado de buscar, no se ha cansado, hermanos.